Hola, bienvenidos a mi biblioteca, yo soy Ale. Sé que no he subido video como por 2 meses, pero la verdad es que mi vida ha cambiado un poco este tiempo. En febrero volví a trabajar después de haber estado un tiempo desempleada por voluntad propia. Entonces mis lecturas se vieron afectadas porque ya no tenía tiempo, no sabía cómo organizarme. A mí me encanta leer en las tardes y ahora ya no tenía el tiempo. Pues los fines de semana leía lo que podía, pero la verdad es que habían días en los que simplemente quería desconectarme y quizás estar en TikTok todo el día, o prefería salir con mis amigos, no quedarme encerrada en mi casa. Entonces sí dejé de leer y la verdad es que no estoy orgullosa, pero pues es la verdad, somos reales. En febrero no leí nada, mejor dicho, sí leí, pero no terminé ningún libro. En marzo terminé 2 libros y bueno, ahorita estoy leyendo como que casi 3 a la par. No logro avanzarlos muy bien, pero bueno, poco a poco estoy intentando no presionarme porque me estoy adaptando de nuevo a la rutina. Estoy intentando no compararme con las personas que quizás leen 5 libros al mes. Pero me di cuenta de que el 23 de abril, de hecho es mañana, estoy con el tiempo justo, pero es el día del libro y estaba pensando, tengo que crear sí o sí contenido para esta fecha. Justo había tenido en mente hace ya bastante tiempo un tema del cual yo quería hablar. Me gustaría compartirles, hablarles un poco de las lecturas, de los libros que me hicieron amar la lectura, amar leer, y también un poco el hecho de la lectura escolar, la importancia de los libros que te hacen leer cuando estás en el colegio, especialmente cuando estás en inicial, creo, en primaria. Bueno, vamos a empezar para que no se haga más largo este video, porque la verdad es que son bastantes libros. Voy a hablar brevemente de cada uno porque no me acuerdo con exactitud de todos. He buscado algunos títulos porque, bueno, yo me he mudado de casa, mejor dicho, me he mudado de país muchas veces y en esas mudanzas he tenido que regalar libros, pero lo bueno y lo que también quería transmitirles es que estos libros me han impactado tanto, me han gustado tanto, que los tengo en la memoria y no importa si no los tengo en físico, todavía los recuerdo. Obviamente, como les digo, no recuerdo al 100% de toda la historia, de quizás el nombre de cada personaje, pero sí de lo que iba, de la sinopsis, del resumen, y es lo que yo quiero mostrarle a ustedes. Bueno, voy a dar un poco de contexto para que entiendan mi situación y se lo puedan imaginar un poco mejor ya. Cuando yo tenía 6 años me mudé con mis papás y mi hermana a Ecuador por el trabajo de mi papá, y nos metieron en un colegio que creo que es el mejor colegio en el que he estado. Era una educación un poco alternativa, no como piensan que es literalmente, no te enseñan historia, no te enseñan matemática, full artes, no. Simplemente que tenían sus valores bien marcados y los transmitían, ¿no? Quedaba en el campo, nos enseñaban a cuidar el medio ambiente, había una granja, había un bosque. Y hablando en el tema de la lectura, se enfocaba mucho en formar a las personas de acuerdo a su edad, en formar con valores, en que lean libros que pues son para una persona de 6 años, para un niño de 6 años, que yo sé que es muy importante porque muchas veces, por querer seguir un plan lector, que ojo, no está mal seguir un plan lector, pero yo siento que tienen que reformular el concepto de plan lector, porque yo estoy hablando de primaria ahorita, ¿ya? Pero quizás en secundaria, que bueno, es otro tema y lo voy a hablar más adelante, hay libros de 800 páginas escritos hace 600 años que quizás para una persona que por más que tenga 15 años no lo va a entender. Entonces este colegio tenía bien marcado y sabía de esta problemática, entonces los libros eran acorde a el grado de cada persona. Entonces cuando yo estaba en segundo de primaria, o sea yo tenía unos 6 años, me acuerdo que había un concurso en el que yo, bueno, todos teníamos que leer un libro y no me acuerdo exactamente cómo se elegía el ganador. No sé si era que tenías que leerlo y hacías un resumen hablado, lo tenías que contar, y dependiendo de quiénes eran los que mejor lo contaban, te ganabas un premio, te ganabas un certificado y tenías que contarlo con los directivos y a los papás. Entonces yo gané ese concurso
Y para mí creo que ese fue un antes y un después porque me hizo darme cuenta de que me gustaba escribir, de que me gustaba leer, de que me gustaba contar las historias. El libro se llamaba Conejos de Etiqueta. No lo he encontrado en ningún lado. No sé si es la autora es ecuatoriana, pero justo hace unos días lo estoy buscando con mi mamá y estaba carísimo, 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 carísimo. En Buscaliere creo que era, o en internet, no me acuerdo. Este libro trata, en lo que me acuerdo, porque he intentado no buscar muy bien la sinopsis de estos libros, porque quiero ver también qué tanto me acuerdo de ellos, para que ustedes también sepan qué tanto un libro te puede marcar. Un libro que lo has leído hace 15 años. No, un libro que lo leí hace 18 años, por Dios, qué vieja me siento. Pero bueno, el libro se suponía que era de una mamá conejo que se iba de viaje y dejaba a sus 100 hijos conejitos con su abuela. Entonces, pues bueno, su abuela ya era una coneja mayor, eran muchos conejitos y lo que hizo para que ella los pueda identificar era ponerles etiquetas con su nombre y una pequeña descripción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estaba el conejo saltarín, en las noches le encanta saltar y no se duerme, ¿no? La historia era un poco más compleja, no era simplemente de que te explicaban cada uno de los conejitos. Pues la abuela tenía que lidiar con estos conejos porque eran muy revoltosos, o sea, son 100 conejos y uno se sabe que los conejos saltan de aquí para allá, son medios locos. Entonces fue una historia que a mí me gustó tanto leer y que me emocionó tanto poder contarla, que simplemente me marcó. Y cada vez que alguien me pregunta cuáles son los libros, o bueno, cuál es el libro que te hizo amar la lectura, yo sé que muchos piensan, no sé, Los Juegos del Hambre, Divergente, Cazadores de Sombras, que no está mal, porque muchas personas quizás recién a los 11, 12, 13, 14 años pudieron leer libros. Pero en mi caso, bueno, fue a los 6 años y fue con Conejos de Etiqueta. Otro libro que me di cuenta que no recuerdo al 100% de qué trataba, pero que sí me acuerdo mucho lo que me hizo sentir. Lo leí yo, lo leyó mi mamá, lo leyó mi hermana. Se llamaba Candela. Candela es una niña que es argentina y no me acuerdo si se mudaba de Córdoba a Buenos Aires, de Buenos Aires a Córdoba. La cosa es que se iba a otra ciudad y era un poco esta problemática de adaptación de cuando eres una niña pequeña y te mudas a otro país, bueno, a otra ciudad. Yo me sentí sumamente identificada porque lo leí justo cuando yo me había mudado a Ecuador. Es un poco como ella peleaba con su mamá, estas problemáticas de quiero regresar a mi casa, no me siento cómoda aquí, este no es mi hogar, que creo que es la frase típica que todo el mundo le dice a sus papás cuando los llevan a otro lado. En verdad no me acuerdo mucho más de esa historia, pero era increíble. Quiero destacar a dos autoras. Se llama Leonor Bravo, sus libros son Chef Kiss. Y la otra, María Fernanda Heredia. Varios de los libros que voy a mencionar son de ellas. Como les dije, mi colegio era de una educación un poco alternativa, en la que se enfocaba mucho en los valores, en la crianza, en el cuidado del medio ambiente. Y cuando ya estaba un poco más grande nos hicieron leer un libro que la verdad me marcó y creo que fue el primer libro que logró como impactarme y darme sentimientos no tan bonitos. Este lo leímos en conjunto en el colegio, me acuerdo, y a todos nos dio la misma sensación, pero como lo estábamos leyendo con mi profesora, ella también nos iba explicando y nos iba enseñando la importancia, las enseñanzas que nos daba este libro, que es Un día más y otras historias. Son cuentos sobre animales en peligro de extinción en Ecuador. Yo me acuerdo que me marcó mucho porque la primera historia trata de un mono que estaba en lo alto de los árboles y llegan a talarlo, o sea, talan todo el bosque y el monito pierde a su mamá. Entonces es un poco esto como él no entiende qué está pasando y tiene que ir en busca de su mamá, pero como le dices que su mamá ya no está. También trata de tenemos que cuidar a los armadillos, que son unos animales que se cazaban mucho en Ecuador. También al delfín rosado, que solamente quedaban como 100 ejemplares en la Amazonía. Entonces siento que es de esos libros que quizás no son 100% lindos para lo que lee un niño, pero que por lo menos yo siento que son muy importantes de leer, porque no es que les estás enseñando cómo es la vida y que no siempre todo es color de rosa, sino que le estás enseñando más que nada, esto está pasando en tu país, tú tienes en tus manos el poder de hacerlo cambiar, ¿no? A un niño de 8 años que le hagas leer eso, por lo menos
Sí, fue como a mí me impactó y yo soy ambientalista, yo siempre cuido el medio ambiente y sé que decirlo puede ser cliché, pero yo de verdad hago cosas, entonces si tienen la oportunidad de leerlo, de hacerle leer a personas más pequeñas, háganlo porque tiene un mensaje y una enseñanza muy linda. En mi colegio había, aparte de esto que les comenté, de que todos leíamos un libro y después lo contábamos, había en lenguaje, en español, en comunicación, como le llaman al curso, cada persona leía un libro distinto y eso era algo que me gustaba porque te hacían leer libros todos el mismo, pero también cada uno escogía uno distinto y eso siento que era un poco más enriquecedor porque todos podían hablar y todos podían escoger su propio libro y ver qué les gustaba. Entonces, una vez que haces esto, te presentabas a la clase, hacías una infografía y les contabas de qué iba la historia. Y me acuerdo que, bueno, mi hermana leyó un libro, yo leí otro y al final lo intercambiamos y voy a hablar de los dos porque los dos me encantaron. Tampoco me acuerdo al 100% de qué trataban, pero el que yo leí se llamaba La palabra más hermosa. Sé que era de dos hermanos que sus papás les hacían buscar la palabra más hermosa del mundo. Solamente les decían eso, tienen que buscar la palabra más hermosa del mundo y ellos era como que, pero ¿cómo la voy a encontrar? Y veían a varias personas, investigaban, no me acuerdo mucho más, pero sé que el significado era muy bonito porque te hacían entender de que no existe una palabra o la palabra más hermosa para todos. Cada persona tiene una palabra que es la más hermosa para uno. Por ejemplo, para mí quizás la palabra más hermosa es el nombre de mi gato. Para un sueño puede ser el nombre de su hija. Para, no sé, un aficionado al fútbol, quizás la palabra más hermosa es el nombre de su equipo de fútbol. O un ejemplo que daban y que me dejó pensando mucho fue que, por ejemplo, para un preso, la palabra más hermosa es libertad. Y el libro que leyó mi hermana se llamaba El beso más largo del mundo. Sé que era un concurso que se transmitía por televisión en el que todo el mundo tenía que, bueno, no todo el mundo, se transmitía a nivel mundial y las personas tenían que besarse y era el beso más largo, era un concurso a ver quién era la persona que más aguantaba besándose. Mentiría, no me acuerdo cuál fue el desenlace, no me acuerdo si era una fila y todo el mundo era fila, 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 fila y eso daba la vuelta al mundo de un beso, no me acuerdo. Pero era un libro gracioso, yo me acuerdo que obviamente en mis 8 años era como que, ay no, ¿cómo se van a besar? Pero era un libro súper lindo. Acá voy a hacer una pausa porque quiero hablar de otro factor sumamente importante cuando eres niño para que te guste la lectura. Y yo sé que no todos tienen esta posibilidad, que no a todo el mundo le pasa, pero para mí una gran influencia y una gran enseñanza fueron mis papás. Mis papás son personas lectoras, aman leer, ellos también pueden leer 5 libros al mes, 6 libros, muchos más. Mi hermano también ama leer, es más, mi hermano me regaló uno de mis primeros libros, que ya se los voy a mostrar. Y yo sé porque conozco a personas que sus papás no leen, que no tienen ni un solo libro en su casa y obviamente es mucho más fácil cuando tú tienes a alguien mayor con el que estás todo el tiempo, a quien ves lo que hace y lo replicas. Esto no quiere decir que no, que si tus papás no leen, tú no vas a leer y nunca vas a tener el gusto por la lectura. No, solamente digo que es más fácil y que también está dentro de nosotros, creo que pasar esta enseñanza de que la lectura siempre es buena. No tienes que leer libros de fantasía, no tienes que leer clásicos, lee lo que sea, pero por lo menos lee, porque yo sé de personas que dicen quizás yo no leo libros, pero me encanta leer libros o papers o documentos sobre medicina, sobre mi carrera, eso está bien, pero si pueden, si son padres o si piensan serlo, por favor dense cuenta de que también ustedes son un ejemplo para sus hijos y que quizás si es que en el colegio no están siendo, valga la redundancia, este ejemplo, ustedes lo pueden ser, ¿sí? Como dije, mis papás eran personas lectoras y no me enorgullece, pero me acuerdo que mi papá, cuando yo ya era un poquito más grande y dejaba de lado la lectura quizás por ver series, por hacer otras cosas, me pagaba por leer.
no eran grandes cantidades, quizás me decía te doy $5 y terminas un libro en un mes. Yo sé que lo hacía para que al final yo leyera más y que por mí misma quisiera leer y acabar los libros, no por el dinero. Y fue algo que me funcionó. Yo al final les pedía libros, leía porque me gustaba. También me acuerdo que cuando yo iba a la casa de mis abuelos, ellos todavía tienen una biblioteca gigante con todo tipo de libros, más que nada clásicos, diría que son solamente clásicos, la verdad, pero había una sección de libros rojos y me llamó la atención porque eran rojos, eran chiquitos, entonces yo los leía y eran libros como Caperucita Roja, Robin Hood, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días. Entonces yo lo leía y para mí era increíble porque era como que wow, o sea, cómo estas historias están en unas hojas. Para mí era como ver una serie. Entonces yo siento que esa curiosidad de niño también puede ayudarte a tener, a desarrollar este amor por la lectura. Bueno, volviendo a mis papás, me acuerdo que me regalaron una colección de libros que no eran saga ni nada, simplemente era los mismos personajes, que se llamaba El Club de Detectives. Fue mi primer acercamiento a los libros de misterio policiales. Era un grupo de amigos que resolvían resolvían crímenes para chivolos, ¿no? Crímenes para de vecindario, algo así. Pero era muy chévere. Yo me acuerdo que había, por ejemplo, uno se llamaba El espía de la pizza y tenían que encontrar quién era el que creo que se robaba la pizza. O quizás, no sé, había una persona que se robaba todos los chicles de la máquina de una tienda y tenían que descubrir quién era. Y ese tipo de libros, y a mí me encantaba porque yo los leía en la noche con mi mamá. Ella me los leía a mí y juntas íbamos como haciendo teorías, o yo le decía siento que es esta persona, siento que es esto, y yo siento que estos momentos también te ayudan a generar un vínculo con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con la persona con la que lo leas. Y al final eso me ha ayudado porque yo ahora quizás ya no leo con mi mamá, pero le presto mis libros, le digo, mira mamá, este libro te puede gustar, léelo, y lo conversamos. Y eso es algo que para mí es muy importante y ha sido muy importante para poder desarrollar esta pasión por leer. Bueno, aparte de esos libros, me acuerdo que mi tío me regaló uno que se llamaba Kika Super Bruja. A mí me regaló una edición y a mi hermana otra. Y se supone que Kika es una bruja, simplemente una bruja adolescente. Entonces es un poco como los primeros libros de Harry Potter, de que sus tíos le dicen que no hagas magia, no hagas esto, y ella de rebelde lo hace y quizás hace trampa en un examen porque con su magia supo todas las respuestas. Entonces son libros que a mí la verdad es que me emociona hablar de ellos porque les tengo tan bonitos recuerdos, me hicieron tan feliz, me entretuvieron mucho, que de verdad lo que quiero transmitir con este video es este sentimiento, y quiero que si está en su posibilidad, por favor, se lo transmitan a las generaciones más pequeñas. Sé que sueno como una anciana, pero me preocupa la cantidad de personas que no leen. En mi entorno tengo muchas personas que no leen ni un solo libro, y creo que desde el colegio no han leído nada. Y como digo, lean lo que sea, pero lean. Otra persona que influyó mucho en mi amor por la lectura, y es uno de los únicos dos libros que tengo en físico, porque como comenté por mis mudanzas los he perdido, ha sido mi hermano. Yo me acuerdo que yo lo veía a él de pequeño, él es mayor y yo lo veía cuando él era pequeño leer Harry Potter, y yo era como que wow, espero en algún momento yo poder leer este tipo de libros. Y me regaló mi primer libro de fantasía, que es Narnia. Es el primero, El sobrino del mago. Me lo regaló cuando ya habían salido las películas, pero pues este es el primero de toda la saga. Entonces lo leí, incluso en la dedicatoria dice que por favor, bueno, se los voy a leer. Dice, aleluya, lean este libro y crean en la magia que encuentran en él. Una persona que lee esto, o bueno, para una niña de quizás unos 8 años, leer esto y que me digan, cree en la magia que encuentras en él, fue como que wow, o sea, tengo que leer este libro sí o sí. Entonces lo leí y al final mis papás me compraron toda la saga. Salvo los libros que tienen películas, esos no me los compraron y me los leí todos. Poco a poco me iba como agregando libros un poco más para mi edad, ya no tan infantiles, y eso también me ayudaba a que yo quizás
no hubiera leído una saga si me lo hacían leer antes. Ahora sí. Y bueno, el último libro del que voy a hablar, que me regalaron mis papás porque quiero volver a los libros del colegio, pero ya un poco mayor, se llamaba El pequeño vampirito. Este fue uno de los primeros libros que yo leí junto con el de Narnia, que yo leí que ya eran mucho más gruesos. Tampoco tenía más de 200 hojas, pero era grueso y no me acuerdo al 100% de esta historia, perdón. Y es un poco esto de cuando eres vampiro y las personas huyen de ti, que piensan que les vas a chupar la sangre, que quizás no puedes salir con tus amigos de día porque pues eres un vampiro y solo sales de noche y tienes que ocultarlo. Fue un libro tan bonito, se lo juro que era muy lindo y cada vez que alguien lo menciona, porque es un libro un poquito más popular, me da mucha felicidad porque encima es una saga. Este sí tiene varios libros y los tengo en PDF. No he encontrado el libro en físico, pero sí los tengo en PDF y sí me gustaría poder terminarlos porque solamente leí uno de esos. Bueno, hablando ya de los últimos 3 libros del colegio, voy a hablar primero de 2 de la misma autora. Estos últimos 3 libros tienen un significado para mí especial porque su ambientación es en Ecuador. Estos 2 primeros son una biología, me parece que incluso son una trilogía, pero el tercero no lo tengo y no lo he leído. El primero se llama La biblioteca secreta de la escondida y es de 2 hermanas que se llevan todos los veranos a la chacra, a la finca, a la granja de sus abuelos, que quedaba a unas horas de Quito. Perdón si ven un cambio de luces, que se me acabó la memoria y tuve que pasar todo lo que había grabado a mi compu. ¿En qué estábamos? Les estaba contando de la biblioteca secreta de la escondida y que yo me sentía muy identificada porque yo iba a la finca de mis abuelos y siempre escribí historias, leía un montón. Para mí ese lugar era como inspiración pura. Me acuerdo que yo salía como con una lista de 20 temas de los que quería hablar en un cuento y me da pena pensar en eso porque no escribo hace 10 años fácil. No escribo desde 8 años. No escribo desde que salí del cole y es algo que me gustaría retomar. Pero bueno, como les decía, este libro me hizo sentir demasiado porque me identifiqué. Se supone que son 2 hermanas que iban a la finca de sus abuelos y que la biblioteca era mágica. Era una biblioteca secreta y la escondida se llamaba La Finca. Y era una biblioteca mágica en la que tú leías y los cuentos cobraban vida, salían hadas, salían duendes y ellas como que se adentraban en estas historias junto con sus abuelos. Sus abuelos mantenían todo esto en secreto pues porque no quería que las personas se dieran cuenta de esto y quizás pues actuaran erróneamente, destruyeran la biblioteca, etcétera. Pero se lo juro que este libro es tan bonito que incluso si tienen 30 años deberían leerlo porque la autora escribe de una manera tan hermosa que creo que no tienen edad. Y la segunda parte, que se trata a medianoche durante el eclipse, es que ellas van donde sus otros abuelos en Guayaquil, en la costa ecuatoriana. Y se supone que iba a haber un eclipse y escuchaban ellas unas voces, o una voz muy fuerte, y que se supone que era un fantasma de una chica de la época colonial que buscaba ver a su amado. Entonces esta historia trata de eso, ¿no? Como ayudarla a entender que ya han pasado muchos años, o entender de que quizás no lo puede encontrar. También tiene sus toques de magia, de fantasía, y son libros, se los juro que los recuerdo con demasiado cariño. Creo que son de los que más cariño les tengo. Ahora sí, ya cerrando, el último libro, y para mí es el más especial de todos. Yo este libro lo leo una vez al año. Lo leo todo el tiempo porque es muy chiquito, pero aparte es tan fácil de leer, es tan bonito. Podría decir que es mi libro o de mis libros favoritos. Obviamente lo tengo en físico, lo tengo incluso forrado para que no se malogre, y es este. Se llama Viaje por el País del Sol, es de Leonor Bravo y lo amo, es que simplemente
simplemente lo amo. Esta historia trata de Manuela y Mateo, son dos niños de 10 y 12 años que viven con sus abuelos en las alturas de Pichincha, del departamento de la provincia de Quito. Y sus abuelos les dicen que tienen que ir en busca de un tesoro por todo Ecuador. Tiene sus toques de fantasía, de magia muy breves, como que la abuela les da a cada uno una mochila mágica que tiene provisiones, que pueden guardar 1000 cosas y nunca se va a llenar. Entonces ellos inician su recorrido por todo el país y me encanta porque literalmente describen absolutamente cada detalle de cada ciudad, de cada provincia de Ecuador, que es hermoso. Ecuador tiene 24 provincias, entonces esto consta aproximadamente de 24 capítulos, cada uno es en una provincia en el que conocen a alguien que conocía a sus abuelos, entonces los hospedan. Por ejemplo, viajan a ciertas ciudades justo cuando hay festividades, te explican de la festividad, te explican de la comida típica, de los lugares turísticos, de los animales de la zona. Y es un libro que de verdad siento que con leerlo ya conoces Ecuador. Lo especial y lo diferente de este libro es que tiene ilustraciones, pero cada ilustración es de un autor distinto. Entonces tú vas conociendo quizás la ciudad o a los personajes desde la perspectiva del autor que lo hizo. Esto se supone que es Guayaquil y bueno, se supone que en cada lugar que conocen tienen que llevarse algo representativo, pero algo que no afecte el medio ambiente. Por ejemplo, si yo me voy a la playa no me puedo llevar una conchita, entonces a veces se llevan quizás una canción, un recuerdo, otras veces quizás si es algo un poco más literal, un poncho, un plato típico que les haya gustado. Y no voy a spoilear, pero el significado de este viaje o lo que tienen que encontrar el tesoro es muy bonito y creo que de los libros representativos o de los libros que he hablado que transcurren en Ecuador tienen casi que el mismo significado. El oeste es en la selva, encima de un volcán. También es en la selva. Este libro creo que es mucho más especial pues porque a mí me trae recuerdos bonitos de cuando yo estaba en Ecuador, de cuando yo conocía los lugares. Quizás una persona lo lea y no sienta lo mismo o crean que es un libro más, pero si tienen la oportunidad de leerlo, por favor háganlo, porque este libro para mí es volver a Ecuador, es viajar por Ecuador. Cada vez que lo leo me encanta. Estos libros son mayormente de mi infancia, de cuando yo estaba en la primaria, porque cuando yo estuve en secundaria me cambié, volví a Perú, me cambié mi colegio y mi colegio la verdad es que no era francés, entonces no solo nos hacían leer autores franceses, que no digo que los autores latinoamericanos sean más infantiles, pero eran autores franceses como muy rebuscados y que quizás para una persona de 13, 14 años leyendo en un francés antiguo no era lo mejor. Hay libros que puedo rescatar que me hicieron leer en mi secundaria que yo digo, bueno, podrían estar peor, ¿no? Por ejemplo, Un mundo para Julius, que era muy bonito. Del amor y otros demonios, que no lo terminé yo cuando estaba en el colegio, lo leí muchos años después. Y no diría que me costó, pero García Márquez tiene un hablado, una escritura un poco más rebuscada. O me hacían leer en segundo y en tercero, me acuerdo que me hicieron leer libros de Vargas Llosa, que la verdad es que yo no entendí nada. Yo siento que es muy importante que te hagan leer libros acorde a tu edad. Yo sé que tienen que seguir un plan lector, lo entiendo, pero por ejemplo, si yo fuera profesora, que lo estoy hablando desde la ignorancia de no serlo, haría que mis alumnos les daría, mira, te doy todas estas opciones de libros. ¿Tú quieres que yo tenga noción de los libros clásicos o tú quieres que yo tenga amor por la lectura? Porque me puedes hablar en un resumen del Quijote, me puedes hablar de la Ilíada, obviamente. Pero si tú quieres en literatura que yo desarrolle un amor por los libros, quizás me puedes hacer leer libros como Harry Potter, El Señor de los Anillos, a Carlos Ruiz Zafón, a Isabel Allende, a Agatha Christie, a Sherlock Holmes. Esos libros siento que para una persona que tiene 15 años le va a gustar mucho más que más leer un libro de 15 años en francés antiguo que parece casi latín. Me acuerdo que cuando yo ya estaba en octavo, ella era un poco mayor, y en inglés me hicieron escoger libros que yo quisiera. O sea, me dieron una opción de todos estos libros, escógeme 2. Y yo escogí
Drácula, que para mí era lo máximo ese libro. Y también escogí un libro que se llamaba A Kiss Before Dying, un beso antes de morir, que quizás sí para mi edad estaba un poquito subido de tono, pero fue muy lindo. Yo me acuerdo que lo recuerdo como porque para mí fue como nuevas experiencias, fue como que wow, me están haciendo leer este libro en inglés, qué chévere. Pero yo siento que es de verdad los profesores como que tener un poco más de noción respecto a qué le hago leer a mis alumnos en este idioma y a esta edad, ¿no? Y bueno, ahora haciendo una breve lista de libros que no he mencionado, pero que igual tienen un espacio en mi corazón, los voy a decir rápidamente para que lo anoten si es que por ahí les llama la atención o quieren que alguno de sus hijos hermanos pequeños los lean. Y bueno, eso fue todo. Sé que este video se ha hecho larguísimo, me he enredado demasiado porque no quería tener un guión, quería transmitirles de verdad cómo iba recordando los libros y lo que me hacía sentir en el momento, así que perdón si este ha sido un poco más un caos, pero bueno. Espero que te haya gustado mucho este video, que te haya dado ganas de leer al menos uno de estos libros o que quieras hacer que tus hijos o que alguien especial los lea. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así como seguirme en mis redes sociales, tengo Instagram y TikTok, estoy mucho más activa por ahí. Nos vemos a la próxima, chao.